Bueno, en virtud del tiempo, y que es bastante la información que quiero dejarles hoy día sobre la mesa, el webinar de hoy, la hora de reinventarse. Este es un taller para empresas, a pesar de que ayer en una mini entrevista nos tocó dirigirlo a personas, y la verdad es que fue muy interesante la conversación. Así que vamos a ir nutriendo eso durante el transcurso de la mañana. La hora de reinventarse tiene como objetivo dar una serie de pautas de lo que está sucediendo en el mundo y cómo la mirada de los negocios tiene que reorientarse. Esto no es un tema antojadizo. El mundo venía necesitando de una serie de cambios hasta antes de la pandemia. En todo el mundo se estaba orientando un cambio a través de la transformación digital, y la pandemia lo que vino a hacer fue acelerar este proceso. Entonces, el objetivo más importante de nosotros con estas pautas, con estos tips, es que ustedes puedan recibir esta data y reflexionar con respecto al momento que está viviendo cada uno en forma particular. Es imposible dar soluciones generales para problemas particulares. Solamente los particulares pueden hacer ese ejercicio. Para los que no me conozcan, mi nombre es Álvaro Flores Siguel. Yo soy socio y director de la consultora Fénix. Ahí está un poco mi track record. Soy ingeniero, he sido empleado, fui empleado por muchos años en algunas empresas, luego durante los últimos 15 me he dedicado a la consultoría. Participo como director y asesor de algunas empresas en Chile, esencialmente, y participo en algunas redes internacionales que nos permiten también tener una mirada bastante más amplia de lo que es el mundo, y no solamente de la información que se recibe en el país. Después, si ustedes me dejan sus correos, yo les voy a enviar la grabación, el link a la grabación de esta presentación, por si acaso, para que tengan todo el tema. Pues bien, los contenidos del webinar son bastante extensos. Vamos a tratar de fundamentar por qué es necesario siempre estar atento a los cambios. Vamos a ver algunos casos históricos, y vamos a ver los ciclos económicos en los que estamos inmersos. Vamos a hacer un pequeño diagnóstico de la sociedad con las características que se están generando en este minuto. Vamos a ver las proyecciones para los próximos 10 años, proyecciones entregadas por universidades que se dedican a esto. Las tendencias biotecnológicas, I+D, energía, los temas laborales y algo de la parte inmobiliaria. Luego vamos a iniciar nuestra sugerencia con respecto al tema de cómo sugerimos nosotros que hay que enfrentar este cambio. Es un cambio que nace esencialmente del individuo, más que de la sociedad, del individuo hacia la sociedad, y del individuo hacia los negocios, y del individuo hacia las empresas. Vamos a dar una hoja de ruta de lo que consideramos que es el proceso de transformación, que claramente está influido por los ciclos normales de innovación y de transformación digital. Vamos a explicar algunos de estos términos. Vamos a dar una versión resumida, lo que le llamamos el pentálogo. Son 5 claves de ajuste para las pymes. Y vamos a terminar con algunas conductas del mercado y los consumidores, que es un compendio de algunos estudios que se han hecho muy recientemente, o sea, ahora salieron en el mes de abril, tomando la experiencia de lo que sucedió en Asia con el tema de la pandemia. ¿Qué es lo que ocurrió con los consumidores en la pandemia? ¿Qué es lo que pasó después? O sea, esto va desfasado como un mes y medio con respecto a nuestro país. Las recomendaciones de marketing para poder enfrentar esto, y algunas recomendaciones más globales. Como ven, es bastante información.
¿Por qué cambiar? Para los que tenemos algunas decenas de años, se podrán acordar de algunas marcas que están aquí, de las más antiguas, y algunas no tan antiguas. ¿Por qué es necesario cambiar? Porque el mercado tiene ciclos y que se cumplen en forma bastante matemática. Hasta antes de la crisis del 2008 siempre se habló de que teníamos ciclos mundiales que se demoraban entre 10 a 12 años para una gran crisis. Y en Latinoamérica era la mitad. En Chile teníamos crisis cada 6 años y en el mundo cada 12. De ahí viene el dicho antiguo de que cuando los países desarrollados tenían un resfrío, a Latinoamérica le da una neumonía. Entonces, solo algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Blockbuster, que es como más cercano. Blockbuster eh, tuvo la posibilidad de unirse con Netflix. Sin embargo, una decisión de parte del CEO rechazó esta idea porque la consideró en ese minuto ridícula. Una decisión como esa hizo que un monstruo como Blockbuster desapareciera del mercado. Y ya ven lo que es Netflix. El caso de Kodak, para los más antiguos que nos acordamos de los rollos de las cámaras fotográficas, Kodak desapareció, tenía el 95% del mercado de la fotografía, y a pesar de haber construido la primera cámara digital, no la quisieron lanzar porque su negocio era otro. O sea, se aferraron a su negocio antiguo y entró Sony, LG, Samsung, Panasonic, y en 2 años acabaron con el monopolio de Kodak. ¿Mm? Eh, Ahí hay otras marcas que ustedes también pueden recordar, ¿no? El caso de Yahoo, que, que es muy reciente. Yahoo está todavía vigente, pero para sorpresa de muchos, Yahoo era el absoluto gigante de la publicidad. Su objetivo era llegar a un medio todavía más grande y perdieron el foco en lo que era la experiencia del usuario. En el año 2002 pudieron comprar a Google, pero el CEO rechazó este trato. En el 2006 pudieron comprar a Facebook y encontraron que estaba muy cara. Bueno, los resultados están a la vista. Entonces, ¿por qué cambiar? Porque hay momentos y hay decisiones que son muy relevantes con respecto a la orientación de la tecnología. ¿Mm? Em, ¿Por qué otra razón hay que cambiar? Porque ustedes, si pueden ver en pantalla, esta es la evolución del índice de la bolsa en Estados Unidos, el Standard Poor's 500, que reúne a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y, por no decirlo, del mundo, ¿no? Y en esa curva ustedes están viendo la tendencia y las barras grises muestran las crisis que hemos tenido desde antes del año 80, ¿no? Para los que nos acordamos, tenemos la crisis del 98-2000, la crisis asiática, después la crisis del 2008, esas son como las más recientes. Pero si ustedes ven, los ciclos siempre se repiten y ahora nos falta una barra, y lamentablemente vamos a tener que ponerla a fines de este gráfico, y en donde se va a cumplir nuevamente el dictamen. En otras palabras, ¿qué es lo que queremos transmitir? De que es la zona de confort en la cual las empresas se mueven, siempre está afecta a cambiar, es que uno no se adapta. O tenemos crisis por fusiones, adquisiciones, o tenemos crisis por economía, y ahora le agregamos a la ecuación el parámetro de la globalización de enfermedades, que no era un tema anterior. Por lo tanto, hay que estar preparados para los cambios y las estructuras, los pensamientos, la forma de sentir los negocios, tiene que saber que esto puede perfectamente ocurrir en cualquier minuto. Entonces, ¿qué está sucediendo en la sociedad hoy día? Tenemos 3 tipos de aspectos. Tenemos aspectos sociales, personales y laborales que están en una gran juguera, ¿no? A nivel social, tenemos revoluciones sociales latentes. O sea, hoy día cualquier cosa se transforma en una revolución, ¿no? La gente está, por las razones que sea, hablábamos ayer con el periodista que
en algún minuto hubo un cambio valórico muy importante hacia la baja. Se metió la corrupción, la poca transparencia, la falta de ética, y eso terminó infectando los negocios, la forma de vivir. Y, y la gente está cansada, obviamente, estamos todos cansados de que eso ocurra. Y eso tenemos que saber que puede ocurrir en cualquier minuto. El fenómeno de la posverdad, las redes sociales, la posverdad, para que los que no estén familiarizados con las redes sociales, es un fenómeno en el cual la información sale a la luz pública, lo vamos a decir en forma bien coloquial, sale a la luz pública, y las personas no hacen ningún tipo de análisis con respecto a la profundidad o a la veracidad de esta información, sino que la repostean en forma automática. Se asume que la información que yo recibo es verdad y por lo tanto tengo todo el derecho a transmitirla. Hay grandes campañas presidenciales que se han hecho en el mundo gracias a este fenómeno y claramente la sensación es que ha hecho más daño que informar correctamente. Hay una exigencia de parte de las personas de tener lo que se llama un desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible es el que me permite crecer como sociedad, crecer como empresa, pero sin afectar las sociedades, las generaciones futuras. Y para eso yo tengo que hacerlo desde un punto de vista de no afectar el medio ambiente, de tener transparencia en los negocios, que los valores de la empresa sean los valores que estoy transmitiendo y que la gente recibe, y que sea con un compendio de ética alto. Tenemos globalización de enfermedades, la estamos viviendo, esto no era algo común, y hoy día se nos dice que eventualmente vamos a tener que vivir con esta realidad. Hay influencia de la inteligencia artificial y del Internet de las Cosas, el IoT, en las comunicaciones. Hoy día tenemos mucha información, socialmente tenemos mucha información, de nuevo para las generaciones más antiguas, cuando necesitábamos estudiar teníamos que ir a la biblioteca, teníamos que conseguir libros, teníamos que ir a lugares donde los vendían. Hoy día la generación simplemente busca en Google y similares, ¿no? Y hay un procesamiento exponencial de información para poder recibir data de todos lados. A nivel de aspectos personales, se está exigiendo una mejor calidad de vida, se está viviendo con lo que es la virtualización. La virtualización es aquella tecnología que nos permite comunicarnos a través de realidad virtual. Ya voy a hablar un poco de eso más adelante. Hay aumento de la esperanza de vida, todo lo que son las fusiones biotecnológicas. Si se recuerdan una película de Bruce Willis que se llama Identidad Sustituta, es lo más cercano a lo que va a ser la fusión biotecnológica. Se están fusionando las redes neuronales de las personas con las redes de datos. Esto ya fue presentado el año pasado en Chile en el seminario de Singularity University. Ya es una realidad, ya está funcionando. Por lo tanto, también va a significar una nueva definición de lo que es ser humano en unos 10, 20 años más. Se habla de parece mucha ciencia ficción, pero ya se están definiendo hasta dónde llega un ser humano intervenido con tecnología y qué es lo que es un cyborg. ¿Mm? O sea, estamos hablando de cosas que están pasando, esto no es futurología. En términos laborales hay una exigencia al consumidor, hay una sensación de inmediatez. A nadie se le puede caer Netflix, por ejemplo, o el cable, o la Wi-Fi. Hoy día necesitamos que esto esté funcionando 100%. Hay acceso a plataformas múltiples tecnológicas. El tema que estamos hoy día hablando por Zoom, pero podríamos estar hablando por Teams, por Meet, por Hangouts, por distintas cosas, y todo parece similar. La globalización de la economía tan golpeada, a favor y en contra, ya es un hecho. Lo que sucede en un país rápidamente al mes siguiente termina golpeando nuestra economía, y así. La transformación digital, que es un proceso cultural en el cual
la economía, la sociedad debe entrar, porque la tecnología lo está empujando a esto. Lo voy a explicar más adelante. El teletrabajo, nuevamente la inteligencia artificial, la IoT aplicado en todos lados, y la mutación de profesiones y negocios. Como pueden ver, en, en estos tres packs, tenemos una realidad que si ustedes la comparan a unos 10 años atrás, claramente nos indica que tenemos que ver qué está sucediendo con nuestros mercados. Y dónde estamos hoy día y dónde podemos estar en 5 años con la velocidad de transformación que hay. Voy a agregar aquí unas proyecciones de esta universidad que se llama Singularity University, que es una universidad que se dedica especialmente a visualizar el impacto de la tecnología en el futuro, en la sociedad en general, no solo en la economía. Y es una fusión, para que ustedes se hagan una idea, entre la NASA y Google. Así que datos tienen, ¿eh?, para poder hacer estas proyecciones. La conectividad gigabyte global se conectará a todos y a todos en todas partes, un costo ultra bajo. Habrá un aumento de la esperanza de vida en más de 10 años. La realidad aumentada y la web espacial lograrán una implementación global. La inteligencia artificial logrará inteligencia a nivel humano. Se mostró en este seminario la evolución de los robots de apoyo, cómo eran bastante torpes hace unos 20 años. Hoy día es sorprendente lo que hacen. De hecho, están siendo ocupados como refuerzo en el ejército. Es bastante impactante ver, o sea, estas películas como, voy de nuevo a las películas de ciencia ficción, como Yo Robot, cómo se mueven los robots, bueno, es exactamente igual. Pueden ver los videos en YouTube, están al alcance. La colaboración de inteligencia artificial con los humanos se disparará en todas las profesiones. Esto hará que profesiones de alto nivel de conocimiento sean gradualmente reemplazadas. La profesión que está más cerca de este impacto es la de los abogados. ¿Por qué? Porque la profesión de los abogados requiere tener mucha información de historia, de datos, de causas, de argumentos, y toda esa información digitalizada y en grandes bases de datos y procesada a través de inteligencia artificial hace que una causa que normalmente se preparaba en una semana, hoy día tú la puedes tener con los argumentos en 10 minutos. Esto en Chile ya existe. Hay un estudio de abogados muy importante, uno de los 3 más grandes, que ya contrató servicios de IA para su trabajo. Y hay una resistencia enorme de los abogados más antiguos, ¿no? No les puedo dar el nombre, pero esto está ya en Chile instalado. Bueno, la mayoría de las personas contarán con un software similar al Jarvis para mejorar su calidad de vida. Jarvis es el nombre de una computadora, de un software que está en las películas de Marvel, ¿no? Para los que han visto toda la saga de Iron Man y sus aliados, se van a dar cuenta que es una suerte de pantalla que funciona sobre los anteojos, donde uno puede hacer consultas en línea a través de un dispositivo en los anteojos. La energía renovable, barata y globalmente abundante. Se están haciendo todos los estudios para energía eléctrica, para mejor uso de la energía solar. Hay un golpe en el mercado del petróleo a raíz de lo mismo. Está cambiando el tema. La industria de seguros se transforma de una industria de recuperación después del riesgo a una industria de prevención del riesgo. Los vehículos autónomos y los coches voladores van a redefinir nuestros viajes, que pronto serán mucho más baratos. Ya hay ciudades con prototipos de esto. Esto también fue mostrado el año pasado. Hay ciudades con poca cantidad de habitantes donde la gente no compra vehículos, porque los vehículos están como si fueran las bicicletas que tenemos nosotros para poder movernos entre las comunas. La producción bajo demanda y la entrega por pedido darán lugar a una economía instantánea de las cosas. El tema del delivery lo estamos viviendo en este minuto. Las empresas de delivery están creciendo como la espuma. Hay mucha necesidad porque
en este caso por un tema biológico, pero ya la tendencia venía marcada. Habrá disrupción de la publicidad, es decir, se va a buscar hacer de lo cotidiano algo innovador. ¿Mm? La agricultura celular proporcionará proteínas de alta calidad, más barata y saludable. Habrá mayor enfoque en la sostenibilidad y el medio ambiente. Y a medida que la sociedad tome conciencia sobre el calentamiento global y los retos ambientales, las empresas van a invertir en sostenibilidad, tanto desde el punto de vista de la necesidad como con fines de marca. Esto lo vamos a ver al final del webinar. ¿Por qué la marca es tan importante hoy día para la economía? Ya cambió el esquema. ¿Eh? Entonces, estas son proyecciones, y las remato con las proyecciones de Forbes, de la revista Forbes, y de la consultora McKinsey, que son de las dos entidades muy importantes. Ford dice que más de un 70% de las empresas, por resistencia de la cultura organizacional, no lograrán realizar lo que es la transformación digital. Y me voy a tener un segundo. La transformación digital, las personas suelen recibirla por un tema de mnemotecnia, como que es en la migración hacia tener más software, hacia irse a la nube, hacia tener ERP, CRM de manera intensiva. Si bien estos son los resultados, el tema del software es el resultado de una transformación previa. La transformación previa es una transformación cultural del modelo de negocios que las compañías tienen. Hay compañías que están muy enfocadas en la venta de productos, pero no están enfocadas en el cliente final o en la experiencia de compra o en los servicios que requiere el cliente para tener esta experiencia alta de compra. Este pequeño gran detalle que estoy diciendo hace que una compañía se tenga que reconvertir, que tenga que mirar más allá de sus productos, que tenga que ver productos complementarios, y esto produce un golpe muy importante en los ejecutivos, en las personas que trabajan en la organización, porque los saca de la zona de confort. Este 70% de las empresas que no logren hacer la transformación digital se tendrán que reinventar en algún minuto, ¿eh? Como ha ocurrido en todos los cambios y en todas las crisis. Todas las crisis se pasan. Hay algunos que las pasan más heridos que otros. Hay algunos que las pasan transformados en otras unidades. ¿Mm? De ahí el dato. Y otro dato importante, que sobre el 40% de las empresas desaparecerán o deberán cambiar drásticamente sus negocios. Este es el dato de McKinsey, que de alguna manera ratifica lo que decía Forbes arriba de una forma más elocuente, ¿no? Porcentajes más, porcentajes menos. Estamos hablando que es una brutalidad el número de las empresas que está hoy día enfrentada a la necesidad de visualizar un negocio complementario o de pasar al 2.0 de su negocio. Pues bien, ¿qué es lo que sugerimos nosotros entonces frente a el diagnóstico está hecho, y ya estamos viendo lo que está sucediendo? Hay profecías cumplidas, hay profecías por cumplir, hay cifras como estas que ustedes las pueden tomar o no, pero que indican una tendencia. Entonces, ¿cómo se enfrenta el cambio? A nuestro juicio son dos grandes pasos. Y aquí nos integramos primero al primer paso, que tiene que ver con los individuos, ¿no? Con los individuos que forman parte de la organización, que dirigen las organizaciones. Hay que tomar conciencia del cambio. Por eso hemos ocupado la mitad del webinar en dar todos estos datos de lo que está pasando. Porque hay que tomar información que sea objetiva, que sea real, de lo que está sucediendo y lo que está por venir. Muchas de las cosas que la Singularity University lanzó hace 10 años ya se cumplieron. Entonces, hay una tasa de efectividad de más del 80% de sus proyecciones. Así que un 80% de las cosas que le leí van a ocurrir.
Y por lo tanto hay que asumir hoy día los ajustes en la cultura y hay que procesarlo. Hay que diagnosticar el entorno en el que estoy y hay que filtrar la información que me llega. Ayer hablábamos de que no hay que concentrarse y hay que salir del negacionismo. Hay personas que todavía creen que vamos a volver a una realidad parecida a la que teníamos. Y la verdad esto no va a ocurrir por todos los antecedentes que están a la vista. Por lo tanto, hay que vivir rápidamente el duelo de lo que significa cambiar. Un duelo tiene una etapa en la cual los que hemos perdido a alguien, o, o incluso no necesariamente a alguien físico, sino por ejemplo la pérdida de un trabajo, la pérdida de un bien, o algo drástico en nuestra vida. Sabemos que uno pasa por una etapa de duelo, de una etapa en donde decimos, esto no pasó, esto no ocurrió, en donde luego viene la tristeza de asumir lo que ocurrió, luego viene la rabia, y luego viene la aceptación. Y luego que termino de aceptarlo, ya tomé conciencia del cambio. Y estoy preparado para una nueva instancia. Los que alguna vez fueron despedidos de algún trabajo pasaron por esta misma etapa. Sin embargo, muchos de ellos se volvieron a reubicar o incluso algunos de ellos se independizaron. Por lo tanto, claramente esto que estoy mencionando aplica tanto a las personas como a las corporaciones, como a las empresas, como a los emprendedores. Hay que tomar conciencia de que esto ya cambió. Y el segundo gran paso es que hay que empezar a adaptarse sin prejuicios ni sentimentalismo. Cuando me refiero a los prejuicios, es cuando yo me enfrento a una realidad y digo, no, sabes que lo que pasa es que yo soy muy viejo para acercarme a la tecnología. Mi empresa siempre hizo esto y no sabe hacer otra cosa. O sea, la habilidad comercial, la habilidad de producir, la habilidad de ingenio que tienen normalmente los líderes de las organizaciones se puede aplicar en diversos rubros. Por lo tanto, hay que eliminar el prejuicio de que no puedo, de que no me puedo mover a hacer otras cosas. A eso me refiero que sin prejuicio. Y sentimentalismo me refiero a que no quedarse pegados, no quedarse apegados a los negocios como si fueran hijos nuestros. ¿Ah? Esto va más orientado, por ejemplo, a los dueños de empresas que de pronto han creado una compañía que tiene más de 12 años para superar la barrera de las crisis, 12, 15 años, o los años que sean en realidad, y en donde han invertido tanta energía, tanto sudor, tantas lágrimas, tanto esfuerzo, y de pronto, por esa misma razón, nos resistimos a darnos cuenta que ha cambiado, ¿ah? Que tiene que cambiar, que tiene que madurar la organización. Entonces, el segundo paso tiene que ser iniciar los procesos de acciones inmediatas. Estas acciones tienen que ser desde ahora ya. Los cambios, y lo decía en el clip de presentación de esto, se habla de que en estos 50 años, desde el 2000 al 2050, la humanidad va a tener más cambios que en los últimos 2000 años. Esa es la proyección. Por lo tanto, no hay mucho tiempo para esperar a que lo vamos a pensar, le vamos a dar vuelta. Tenemos que hacer un plan de acción, no arrebatado, pero tenemos que hacerlo. Y tenemos que actuar de acuerdo a nuestra realidad. O sea, tenemos que ver nuestra realidad de flujo, tenemos que ver nuestra realidad de capacidades, ver con quién tenemos que colaborar para poder salir de esto y enfrentar el cambio de una manera activa. El proceso de transformación que sugerimos está en siete grandes pasos, ¿no? Y están muy influidos por lo que es los ciclos de la transformación digital. Lo primero que hay que mencionar es que yo debo seguir un ciclo lógico. Primero me transformo y luego digitalizo. Y ese es el orden de la transformación digital. ¿Mm? Tengo que revisar claramente cuál es mi real y actual valor agregado.
Aquí, cada compañía debe tener su propia metodología para determinar su modelo de negocio. Y este punto tiene que ver con el modelo de negocio. Y si no tienen modelo de negocio, tienen que realizarlo. Tienen que realizar este modelo, ¿no? Nosotros sugerimos siempre usar un modelo bastante común, una metodología que es el Canvas, ¿no? Y lo hemos hecho en algunas empresas. Eh, el objetivo principal está en saber cuál es mi actual valor agregado. O sea, antiguamente podemos ver casos en donde si yo vendía productos, ¿eh? El valor agregado para mi cliente estaba asociado a las características del producto. Hoy día probablemente, si mi producto se ha transformado en un commodity, el valor agregado es la velocidad con la que me llega el producto, el, la forma en la que me he entregado, la forma en que me capacitan para ocuparlo, o el mantenimiento que me ofrecen después de entregado el producto. Entonces hay que hacer una revisión de esto en base al punto 3, a las características de los clientes, que ahí se mencionan como el siglo XXI, porque los clientes de hoy no están dispuestos a esperar demasiado, quieren, quieren respuestas rápidas, ¿no? Son clientes que no tienen mucho nivel de fidelización porque tienen alcance a tantos servicios y productos simultáneos en el mercado, que si algo falla lentamente o se demora, rápidamente se van a ir al proveedor que está al lado, ¿no? La experiencia de compra de los clientes de este siglo es muy, muy relevante. O sea, no es lo mismo eh, para los que alguna vez íbamos a tiendas y de pronto los vendedores te atendían realmente mal, ¿no? O sea, no te dan, te atendían con displicencia, te atendían con demora. eh, entonces, hoy eso no se acepta, ¿no? Es inaceptable, ¿no? Además, con las redes sociales rápidamente surge un reclamo, entonces hay que mejorar esto. En nuestro país esto cambió mucho con la migración, ¿no? Con el estilo de los migrantes, que es bastante más cordial de atención a los clientes. Em, Luego de esto, hay que hacer una definición, una nueva definición, o hay que revisar todo lo que son los procesos, las normas internas y la cultura de la compañía. La cultura es un intangible, es el ADN, son los valores de la empresa, son los propósitos identificables de la compañía, ¿no? En, las empresas hoy día tienen que transmitir un mensaje, y ese mensaje lo tienen que transmitir hacia el cliente interno como al cliente externo. Tiene que haber una línea, tiene que haber una pauta editorial que transmita lo que las empresas hacen. Y eso nace directamente de los procesos. En un seminario, recuerdo que uno de los relatores contaba el siguiente ejemplo, decía mucha gente dice que ya migró hacia lo tecnológico, hacia el 2.0, 3.0. Vino la ejecutiva y me tomó los datos eh, en, una, en el celular y registró inmediatamente en la aplicación que tenía el celular, que se cargó automáticamente a la base de datos, y me llegó, terminada la reunión, inmediatamente el respaldo vía email del contrato que había firmado. Eso es una transformación. Pero nos ha tocado también casos en donde la gente llega con una tablet a tomar la pauta, la norma, los contratos, y me llegan una semana después la información, si es que. ¿Por qué? Porque simplemente esa tablet era un cuaderno disfrazado y no había ningún proceso, ninguna norma, ningún soporte de toda esta información hacia atrás. Entonces, tenemos que darnos cuenta que tiene que existir el proceso previo. La creación de modelos colaborativos, o lo que se llama hoy día en forma extensiva, los ecosistemas. Los modelos colaborativos se están empezando a sentir ahora por una necesidad crítica. Si ustedes se recuerdan crisis anteriores, cuando había una crisis
y yo tenía y mi flujo de pago, mi flujo de caja se detenía, yo rápidamente revisaba a mis proveedores y sencillamente decidía, era una práctica muy extendida, decidía no pagarle a este otro, sabiendo que eso podía significar un corte en la cadena. Hoy día lo que se está viendo es que hay una conexión con toda la cadena en donde se busca comprender qué es lo que está sucediendo con mis proveedores y hacia atrás, mi proveedor uno, el proveedor del proveedor, mi cliente, qué está sucediendo, qué está pasando en una punta, qué está pasando en la otra, sabes que me voy a demorar en pagarte, ok, no te preocupes, yo te sigo despachando, pero busco hacia atrás. No estoy diciendo que ocurra en todos lados, claramente hay todavía cultura impregnada, pero eso ya se está viendo y en forma masiva. Los modelos colaborativos son la mejor forma de trabajar. Y ahora, hacia el interior de la compañía, es cuando yo quiero crear una nueva cultura, yo tengo que colaborar con mis empleados y con mis clientes. Tengo que establecer una forma de co-crear. Ese es el término también que se está ocupando, hacer una co-creación. Y todo esto tiene que estar dirigido por un líder. Este líder, o estos líderes, tienen que tener una característica esencial para los nuevos tiempos. Y esa característica que normalmente se da mucho en los emprendimientos, en las etapas primarias, que es esta suerte de carisma, de habilidad blanda para poder hacer equipo, para poder generar mística, para poder generar una suerte de comunidad para poder trabajar. Hoy día son las necesidades que tienen todas las empresas. Es un cliente, es un líder que tiene que tener autocrítica, que tiene que tener receptividad con la gente, que tiene que tener la paciencia, pero también la autoridad no eh, impuesta, sino que más bien aceptada por parte de los colaboradores. Hoy día es alguien que transmite los valores y la cultura hacia el exterior. O sea, por lo tanto, en él se deben ver reflejados estos cambios. Yo no puedo estar diciendo que cuido el medio ambiente, ¿eh? Si en mi forma personal no me preocupo de él. No puedo decir que me preocupo de las personas cuando al interior de la compañía puedo estar tomando actitudes que no son las más equilibradas. Entonces, ¿por qué? Porque además hoy día hay formas de comunicación que se mueven a través de todo el ecosistema. Entonces, el que no es transparente, el que no es ético, es pillado muy rápido. Entonces, y eso está sucediendo hoy día. Estos 6 puntos previos son los importantes antes de definir la tecnología de apoyo que yo voy a tener. Porque ejemplos de esto hay mucho y ni siquiera hablando en términos de transformación digital. O sea, ¿a cuántos de ustedes han comprado, por ejemplo, para poder solucionar que la contabilidad no está al día, y compran un ERP? Un ERP que supuestamente venía con todos los informes, con una velocidad impactante, que llegará a tiempo, que nos cambiará la vida. O un CRM, ¿no? o, o un sistema comercial. Entonces, ¿y cuál fue el problema? El problema es que al poco tiempo de instalado de esta tecnología, nos dimos cuenta que no teníamos ningún proceso contable, comercial, logístico, para poder alimentar correctamente esta tecnología y que nos diera y nos brindara el apoyo que necesitábamos. Entonces tenemos que mirar hacia atrás cómo vamos a alimentar los sistemas, ¿no? Si a un sistema se le entrega basura, el sistema va a entregar basura. Entonces, tenemos que hacer este proceso, pero con la orientación. La orientación, tenemos que redefinir nuestra orientación. Ese es el cambio más importante. Para una pyme, ¿cómo estamos de tiempo?
Para una pyme lo vamos a resumir en 5 claves, ¿no? Que hay que establecer un nuevo modelo de negocio. Por ejemplo, lo que mencionaba, actualizar el Canva. Hay que hacerlo, hay que revisarlo, hay que revisar los procesos vigentes, reorientar hacia el cliente. Hay que hacer un nuevo desarrollo organizacional, pero orientado hacia el cliente. Hay que levantar los servicios como foco comercial. Hay que hacer una suerte de creación, co-creación, aquí es donde viene la co-creación, de juntarnos con nuestra gente y ver, ok, ¿qué es lo que podemos hacer como servicio en nuestro negocio? ¿Qué es lo que está haciendo la competencia? ¿Qué es lo que hizo nuestro proveedor de productos, por ejemplo, en los países desarrollados, que van un rato más adelante? ¿Ah? ¿Cómo migraron? ¿A qué cambiaron? Y no pensar que eso está muy lejos, porque la verdad, eh, si la llegada de Amazon, por ejemplo, a Latinoamérica, nos demostró claramente que las cosas están a un soplido de distancia. ¿Ah? Muchas cosas que no pensábamos que iban a llegar una vez que se instalan, y Amazon de alguna manera estandariza y otorga plataformas de servicio, hace que cosas impensadas se podían realizar. El punto 4 lo quiero destacar en forma muy especial, que hay que fortalecer el plan de marketing digital. En las crisis, sobre todo en las crisis, las empresas que sobreviven son las que estaban vigentes. Vigentes, esa es la palabra. Las personas, los clientes, te tienen que ver. Tú tienes que estar presente. ¿Ah? Y hoy día, gracias a Dios, el marketing digital es bastante menos costoso que lo que era el marketing tradicional en el pasado. Entonces, esto hay que inculcarlo como una forma de variable estratégica, ¿no? Y por último, hay que integrar la unidad de negocio de la consultoría. Esto puede resultarles extraño a muchos, pero la consultoría en nuestra definición es el arte, es el oficio que permite detectar los dolores de nuestros clientes. Más allá de lo que yo le estoy ofreciendo, nos puede permitir detectar las necesidades de nuestro cliente. Y ese input es el que nos permite readaptar nuestro negocio. Solamente un ejemplo, y recuerdo muy claramente un caso de un amigo que trabajaba con una viña, y en el gran terremoto pasado, sucedió que se movieron todas las botellas, y muchas de las botellas se quebraron. Todos estos cristales entraron a las botellas, al vino, y todo ese vino fue la decisión que había que botarlo, porque era un peligro para la comunidad. Bueno, en ese minuto esta persona que estaba ahí, en ese grupo, dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo recuperar el vino. Y lo que hizo fue una increíble organización para poder filtrar más de no sé cuántas miles de botellas, una a una. Le significó un contrato durante un par de años extraordinario. ¿Y por qué detectó ese negocio? Porque él estaba ahí, estaba cerca del cliente y detectó un dolor. Él, de hecho, lo que hacía era mantención en esa compañía. Sin embargo, detectó el dolor y creó un negocio. Eso pasó con la viña Conchitoro. Bueno, datos de la causa: no es más fuerte, no es la más fuerte de la especie la que sobrevive, tampoco es la más inteligente, es aquella que se adapta mejor al cambio. Esto lo dijo un señor que se llama Charles Darwin. Por lo tanto, no hay que tener prejuicios con respecto a la readaptación. Todos podemos hacerla. El último punto del webinar está orientado a las conductas del mercado de los consumidores. ¿Qué es lo que ha pasado ahora en la pandemia? Algunos datos que les pueden servir, ¿no? Claramente estamos todos más tiempo en casa.
obligados o no obligados, estamos más tiempo en casa. Ha habido más compra de productos de salud, ha habido más compra de comida y víveres por delivery, ha habido más necesidad de servicios de entretención y de educación online, obviamente, y ha habido más uso de herramientas de gimnasio en casa. Estos datos son esencialmente sacados de este estudio que se hizo en Asia después de la primera ola, ¿no? ¿Qué es lo que ha habido menos? Ha habido menos compra de ropa deportiva, por razones obvias. Ha habido menos consumo de productos de belleza. Ha habido menos compra de productos de lujo. Y ha habido menos turismo. Lamentablemente, el turismo está muy, muy golpeado. ¿Qué es lo que se sospecha? ¿Cómo vamos a estar después de la pandemia? Vamos a tener menos libertades individuales para así poder conseguir el bien común, de cajón, ¿no? El distanciamiento social se va a instalar claramente, y mientras no haya vacuna, hay gente que dice que este virus vamos a tener que vivir con él, y las vacunas una vez que lleguen, la logística, vamos a ver cómo funciona, en fin, hay todo un tema de varios meses por delante. Por lo tanto, los estados se van a volver más controladores, van a tener que tomar un rol más enérgico y más controlador. Hay muchas compañías que probablemente pasen a poder del Estado. Va a haber limitaciones para reunirse, desplazarse. Van a haber nuevas pautas de higiene. Esto terminó de darle un impulso final al teletrabajo. Y el e-commerce va a ser el gran canal de trabajo. De hecho, ayer a nivel de personas me preguntaban qué pauta hay para aquellas personas que no se han acercado a la idea de reinventarse. Pues bien, es buscar a través de Internet. Hoy día el recurso son muy bajos. Si no hay habilidades o capacidades específicas, la cantidad de academias específicas que se están generando, con cursos a muy bajo costo, los tutoriales de YouTube permiten que la gente esté capacitada rápidamente para el mundo virtual. En el mundo virtual se pueden hacer negocios. Mencionaba casos de estudiantes ayer que tienen tiendas virtuales de venta de ropa, que están ocupando los deliveries para poder despachar. Estudiantes, ¿eh? Que no tienen prejuicios, no tienen complicaciones y que logran perfectamente crear un mundo a su alrededor. Así que hay posibilidades. ¿Cómo va a cambiar la conducta del consumidor luego del COVID-19? Esto es una fuente, es una lámina de Ernst & Young, de la consultora. Ustedes pueden ver negocios que van hacia arriba, la salud, la alimentación, el teletrabajo, la conexión con finanzas, todo lo que tiene que ver con tecnología, la ciberseguridad, las teleconferencias, en la educación en línea, redes sociales, todo lo que es streaming. Por lo tanto, también hay un tema de seguridad de información muy, muy relevante, que va a ser crítico en los próximos años. ¿Qué es lo que va cayendo? El tema de transporte, el tema de los automóviles, la venta de ropa, el lujo, como ya mencionábamos, ¿no? El nuevo consumidor está enfrentado a esta realidad. Vivir cerca del trabajo ya no va a ser probablemente una necesidad tan relevante. Eso va a hacer que haya migración, no sé si lo han escuchado, pero la cantidad de ofertas de parcelas fuera de Santiago, lejos de Santiago, se está multiplicando. Y hay mucha demanda. Las personas que están, por ejemplo, yo tengo un cliente que hace trabajos a través de la creación de container, oficinas. Hoy día la mayor cantidad de solicitudes son de casas para justamente vivir lejos. Hay un cambio en la conducta importante.
Las recomendaciones a nivel de marketing global, ir ojalá a modelos de negocios masivos. ¿Ah? Son recomendaciones, no todo el mundo lo puede hacer, pero por lo tanto yo tengo que tener disponibilidad de productos en los canales digitales, el tema del e-commerce. Tener un marketing digital robusto, marcar presencia, vigencia. Hay que desarrollar mucho contenido para enfrentar el nuevo estilo de vida. A uno lo tienen que ver, la empresa tiene que verse. Lo que vendo, los beneficios que genera, tienen que estar a la vista. ¿Bien? Y todo esto hay que hacerlo con características bien específicas. Las marcas, las grandes compañías de marketing, están asociando que las marcas tienen que apuntar a mucha empatía con las personas, mucha sensibilidad y a no ser oportunistas, ¿no? Porque eso se castiga rápidamente. Un dato muy importante es una encuesta que el 78% de los consumidores cree que las empresas y sus marcas deben apoyarlos en su vida diaria. Es decir, deben apuntar a entregar información sobre cómo yo en mi cuarentena, cómo yo en mi encierro, cómo yo en mi aislamiento, cómo yo en mi forma de teletrabajo, cómo yo en mi forma de reinventarme, los productos y servicios de las compañías me pueden ayudar a ese tránsito. Es una necesidad hoy muy latente, muy fuerte. Entonces hizo una encuesta a más de 35.000 consumidores. Las marcas incluso han ido cambiando. O sea, ustedes si recuerdan el eslogan de Nike, ¿eh? Just do it, ¿eh? Que de alguna manera empujaba a salir a hacer deporte. El eslogan que están ocupando hoy día es Just don't do it, como una manera de empatizar con las personas. O aquellas marcas en donde aparecen personas, las personas aparecen con mascarilla. Hay toda una suerte de acercamiento. Y según los tipos de mercado, por ejemplo, a nivel de B2C, para los que no estén familiarizados con estos términos, es business to consumer, es el negocio que va hasta el cliente final, ¿no? Es asegurar la entrega tanto en los locales como en los canales digitales. Están muy preocupados de asegurar los inventarios y mejorar el soporte para las compras en línea. Hay varias empresas que hoy día están diciendo voy a colocar un carrito de compra en mi página web, pero de ahí hacia atrás ni siquiera le han contado al bodeguero que va a tener que prepararse para esta demanda y esta necesidad que es casi inmediata. No he analizado cómo lo voy a dejar, cuáles son los costos que están asociados. No, el tema es, ese es, por ejemplo, un ejemplo de lo que no hay que hacer en transformación digital, ¿no? Entonces hay que mejorar el soporte. B2B, business to business, son los negocios entre las grandes compañías, entre las grandes empresas, entre ellas. Yo tengo que tener una web actualizada, tengo que tener redes sociales con estrategias de contenido y SEO. El SEO es un elemento que se ocupa en las páginas para que la gente que a uno lo busca rápidamente lo encuentre. Significa Search Engine Optimization, ¿no? ¿Por qué? Porque las compañías necesitan sentirse colaborando, que yo tengo información, tengo los productos, que voy a poder abastecer mis necesidades. Tengo que explorar, por ejemplo, los live. Los lives son una forma de hacer entrevistas o de hacer videos en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, para poder, por ejemplo, hacer lanzamiento de productos, de servicios. La gente, hoy día, Instagram, la tendencia, por ejemplo, es casi no se ven las fotografías de Instagram, salvo en las personas, ¿no? Cuando son personales, pero a nivel de empresa hay mucho contacto con todo lo que es la parte de live, de video, ¿no? Es una forma de llegar. Y para el mercado en general, hay que ver la integración con la inteligencia artificial, la realidad virtual y el blockchain, que serán altamente valorados. Esto claramente no es un tema que compete a todo el espectro de compañías. Diría que es para compañías más grandes, ¿no? Pero el tema de la inteligencia artificial sí
aplica a emprendimientos, empresas pymes, medianas, grandes y corporativas. Y lo del blockchain, recuerden que ya en este minuto el Banco Central está lanzando bonos en criptomonedas. Salió hace como una semana. Así que el tema llegó para quedarse. Formación de agrupación digital de profesionales, hacer una colaboración. Eso también es una tendencia, asociarnos entre profesionales afines de una manera digital para colaborar, apoyarnos y fortalecer la educación en línea. El tema de e-learning viene muy, muy fuerte. Bien. Termino con esta última lámina para que la puedan observar. Esta es una S desde los negocios que están más afectados en el corto plazo con la pandemia. A la derecha los que están en verde, los winners, ¿no? Y lamentablemente a la izquierda los que son potencialmente losers, los perdedores. Los más afectados están la aviación, el tema marítimo. Ustedes ya están viendo que LAN Chile está acogiéndose probablemente al capítulo 11 de quiebra en Estados Unidos. Los negocios de turismo están muy, muy castigados. Ya se dice que una tendencia va a ser no viajar fuera del país. Todo lo que está asociado a los automóviles, lo que está asociado a la construcción y real estate, está detenido más que postergado, perdón, detenido más que anulado, está postergado. La manufactura de algunas cosas está castigada, la manufactura de otras cosas está muy fortalecida, lo que está en la cadena. Los servicios financieros, la educación, todo lo que es combustible está en veremos, ¿eh? Está todavía un poco castigado, según esta proyección. Y ya cuáles son los canales que están más potenciados, todo lo que es la agricultura, todo lo que es orgánico, el e-commerce, lo volvemos a repetir, lo que es tecnologías de información y comunicaciones, muy potente. Vean lo que pasó con Zoom en este periodo. Lo que es salud, todo lo que es healthcare, procesamiento de alimentos y retail, muy potente, muy potente. Y todo lo que está asociado a términos de apoyo médico, ¿no? Y los servicios de apoyo médico. Así que bueno, con esto concluyo el webinar. Como ven, la juguera trae distintos componentes y la intención es que ir refrescando esto, porque claramente en un mes más puede que nos estemos encontrando con que muchas cosas que estaban proyectadas para el 2030 ya estén encima. Así que si tienen algún tipo de consulta o comentario más que nada, creo yo, consultas acá, esto es un compendio de la información y los procesos de transformación, de reinvención también son parte de lo que hacemos nosotros, pero es un gran compendio. Queda abierto el chat, si es que alguien quiere comentar algo, ¿no? Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Aquí está. Bueno, Daniel me está haciendo una consulta con respecto a cómo se evalúa esta proyección por macrozonas del país. O si hay una aproximación de cómo se comportará la crisis y la reactivación por área. Lo que se ha mencionado, no hay un estudio específico en este minuto, no hay un estudio específico, pero lo que se ha mencionado
es que acá pasamos por un tema de recursos también, ¿no? Que, por ejemplo, Da- Daniel, que hace la pregunta, él está radicado en Antofagasta y está asociado al mundo minero. El mundo minero es un mundo que en forma específica eh, trabaja, las grandes compañías trabajan con muchos proveedores y estos proveedores no siempre tienen la capacidad financiera para poder enfrentar. Viven de una manera bastante improvisada algunos. Esto es por experiencia personal y por las cosas que hemos trabajado en el norte. Las empresas más pequeñas estoy hablando. Eh, por una sensación de que el negocio minero es realmente muy potente. Ahora, nuestro negocio minero está asociado a la infraestructura y la necesidad de infraestructura a nivel mundial está absolutamente en primera línea. O sea, acá se está esperando que haya un rebote técnico de la economía que puede ser en una V corta, que es como que caí rápido y me levanté rápido. O que sea en una U más lenta, que me caí, me quedé pegado durante un rato y me levanté. En el caso del negocio minero, que tiene ciclos más largos, yo creo que lo que va a ocurrir va a ser una V, porque rápidamente las grandes economías van a necesitar reactivarse. Recuerden que esta crisis económica que estamos viviendo no es por una causa económica, es por una causa biológica, que es una crisis inédita en ese sentido, que empujó a esto. Por lo tanto, yo creo que hablando de la zona norte nos vamos a tener que enfrentar a esto. Y todo va a depender, a mi juicio, de que las industrias, independientes de las macrozonas en que estén, logren orientarse a estas industrias que están pujantes. O sea, la infraestructura es una necesidad. Todo lo que está asociado a insumos del mundo de la alimentación, por ejemplo, en el sur, es contundente con respecto a esto. O sea, yo tengo el caso de clientes que están asociados a abastecer empresas de alimentos, empresas lecheras, salmoneras, de carnes, y sus necesidades en este minuto son enormes. O sea, a ellos no les está afectando esta crisis. Entonces, depende de dónde nos vayamos a ubicar en este minuto, es la forma en la cual va a reaccionar tal o cual zona. ¿Mm? ¿Alguien más? Gracias, gracias, gracias. Buen día. Luis. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días para todos. Una consulta, comentario. Se ha visto, tú ya algo mencionaste, que los estados van a empezar a tener un rol Más con mayor controlado. participación, más controlado. Se ha visto en este último tiempo, en esta pandemia, que en realidad los estados más controladores como que están mejor preparados para afrontar esta pandemia, ¿ya? Y, y leyendo cosas por ahí por allá, también se dice que va a haber un nuevo reordenamiento político, económico, social, ¿ya? Se mezclan cosas de esto viene desde el 2001, cuando empezó con las Torres Gemelas y ese tipo de cosas. Las investigaciones que tú has leído de estos institutos que mencionas ahí, ¿mencionan algo al respecto? Porque al parecer en Sudamérica, eh, con el estallido social que viene no solamente en Chile, sino que en varios otros países de Sudamérica, esto como que se ha ido acrecentando. Se iba acrecentando y ya llegó un tiempo en que, claro, con la pandemia, hoy en día eh, se están, las cosas están medias calmadas, pero cuando esto baje un poco, porque no sabemos si va a pasar o no va a pasar, eh, ¿cómo, qué dicen estas instituciones al respecto?
A ver, con respecto a temas políticos, no hay una definición exacta, ¿ah? Lo que sí se dice es que los estados van a ser más controladores porque requieren establecer, por ejemplo, un orden sanitario para que la economía siga funcionando. Eh, o sea, esto es, si lo llevamos unos años atrás, por ejemplo, es como cuando nosotros estábamos, nadie se asustaba, por ejemplo, de que si tú pasabas de una frontera a otra te botaran toda la fruta por la mosca de la fruta. ¿Ya? Era una ordenanza para evitar que la economía interna del país se afectara. Pues bien, ahora vamos a tener varias moscas en la fruta y por lo tanto los estados van a tener que estar de una manera más controlados. Ahora, la reacción social frente a lo que está sucediendo, a cualquier crisis, eh, no hay una definición de parte de estos estudios, por lo menos no lo he leído, pero eh, no hay que analizar un poco lo que ha pasado los meses anteriores. O sea, si hay hambre, si hay falta de trabajo, claramente va a haber problemas sociales y que va a haber que enfrentarlos de una manera equilibrada, ¿no? Ahora, a nivel mundial, no sé si va a haber un nuevo equilibrio. Yo creo que esto que hablábamos de las empresas con desarrollo sostenible va a ser una exigencia no solo para las empresas, va a ser también una exigencia para los estados. ¿Ah? Yo creo que los estilos de presidentes, de senadores, de diputados, de los coordinadores de los gobiernos, va a cambiar de una manera bastante brusca a partir de los próximos años, porque las personas están evaluando de una manera distinta, ¿no? Están evaluando de una manera diferente. Entonces, esta es noticia en desarrollo, entonces vamos a tener que estar atentos simplemente. Muchas gracias, Álvaro, y felicitaciones por el webinar. Gracias, 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 Cristian. Acá alguien me pregunta, y con eso no terminan, ¿no? ¿Cómo están preparando las empresas para la salida de la crisis? ¿Cuáles serían, según los puntos de vista? Perdón, hay alguien que tiene el audio abierto, si lo puede cortar. Gracias. ¿Cómo se están preparando las empresas para la salida de esta crisis y cuáles serían, según tu punto de vista, los puntos más relevantes para no tener una salida falsa y salir lo más rápido posible? Uf, es el oráculo, ¿no? A ver, las empresas lo que están haciendo, están siguiendo estos mismos criterios que estoy mencionando yo. Esto no es que se me haya ocurrido a mí, ¿no? Yo lo que hago normalmente es estudiar bastante y ver los lineamientos. Las empresas lo que están tratando de hacer es tratar de, lo que siempre hemos dicho en finanzas, en los webinars de finanzas, fortalecer el flujo de caja, privilegiar el flujo de caja. Para privilegiar el flujo de caja están tomando una serie de medidas, pero en paralelo, más allá de esas medidas, se está fortaleciendo las líneas de negocios que tienen futuro. Es decir, el impulso va a venir de las líneas de negocios que tienen futuro. En esa lámina que yo les mostré y que creo que algunos de ustedes ya tienen, están algunos ecosistemas que están funcionando de manera muy importante, muy importante. Yo, sin dar nombre, en este minuto hay compañías cercanas a nosotros que están con aumentos considerables en sus ventas, ¿no? Porque se encontraron nichos específicos en esta cadena de abastecimiento, la cadena básica, ¿no? que hoy día está sucediendo. Y esta cadena se va a mantener. Tengamos claro, por ejemplo, sobre todo, que hoy día tenemos que privilegiar el flujo de caja y meternos en los negocios que corresponden. Les voy a dar un tips de algo que ayer, como a las 10 de la noche, hablé con uno de los bancos, ¿ya? Que las renovaciones de las líneas de capital de trabajo hacia fin de año van a cambiar y los criterios van a ser distintos. Entonces, la reinvención hay que hacerla ahora.
Solo podemos conversar si alguien después quiere hablar de finanzas conmigo. Así está el tema, ¿eh? Y por lo tanto, anticiparse a las jugadas es importante. Señores, para no abusar de su tiempo, les agradezco enormemente la participación, ¿eh? Hay que tener templanza, ese es el criterio que yo siempre, la característica, hay que tener temple, hay que templar nuestra espada para que sea lo suficientemente fuerte, pero también flexible. Así que les doy las gracias una vez más y les estamos anunciando el próximo webinar que va a ser de este mismo estilo, ¿eh? Así que muchas gracias, que estén muy bien, que tengan buen día.